Francisco, viejo bueno, un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, por dar apertura a otras voces y por esta apertura nos recuerda que todos somos sujetos políticos, ¿no? De alguna Mm, manera, no solo el dirigente o el que detenta el poder, sino el ciudadano de la calle, el ciudadano en común tiene participación en la política de su nación, ¿no? sí. No se sostiene la democracia sin la participación y el compromiso de la sociedad. Así es, A ver, no se puede delegar semejante responsabilidad solo en un grupo de gente. ajá, ¿Eh? así Pero además, a ver, todos los días cuando tomamos decisiones políticas, de qué consumimos, si aceptamos el transporte público, si claro. peticionamos, cuando nos quejamos. El del chico que va a la escuela, si estudia o no estudia, Bien. como vos decís, lo que voy a comprar o no voy a comprar, a quién voy a apoyar o no voy a apoyar, Ujú. el comentario, el rumor, Sí, la aceptación de las normas, viste que a veces la somos tan aceptación de las normas, fractarios con algunas normas, ¿no? el aprender a perder y a ganar tan básico, ¿no? Bien, Que también, viene desde la niñez. sí. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría saber cómo viviste este hecho de violencia, este atentado contra la vicepresidenta, porque a uno lo conmociona. La verdad que uno lo vive con mucha preocupación porque podemos decir que esto es un emergente más, ¿m? Importante, pero un emergente de un largo proceso, ¿no? Que lleva a nuestro país de deterioro cultural y por ende político. Ujú. ¿M? Yo acá como buen vicio profesional, como todo psicólogo, tengo mis apuntes. Quiero en esta conversación hacer un tipo de analogía, ¿no? Entre nuestro país y un paciente. Ujú. ¿M? Entonces, un poquito analizando la situación, vemos que el pueblo, la Argentina, es permanentemente empujado a un estado de esquizofrénico, ¿m? De alguna manera, este, en donde vemos una clase política desquiciada, ¿m? Quien se aleja de la realidad se desquicia. ¿M? Ujú. Cuando uno aborda a un paciente en las primeras entrevistas, uno de los primeros elementos que tiene que tomar como profesional es si está presente o no el principio de realidad. Sí. Cuando el principio de realidad se pierde, cuando el sujeto se desconecta con la realidad, se desquicia. Y en alguna manera estamos viendo en la clase política este desquicio, esta entrada en un estado de locura, ¿m? Que al pueblo lo tiene preocupado y lo tiene conmocionado, ¿no? Y triste también. Sí, es un triste espectáculo. Ahora, una Ujú. pregunta que es más bien más técnica. Entonces, vos lo Sí. que decís no es odio, es más bien una pasión, un desquicio. Sí, Porque me vos me parece muy preguntabas, duro pensar que hay odio en la política. es triste, es fuerte, es duro. Creo que no estamos todavía en una situación de odio, pero sí es preocupante porque podríamos decir que estamos, como vos señalabas, en un fuerte estado de apasionamiento. El apasionamiento se produce cuando se pierde la razón, Ujú. la utilización de la inteligencia, de los mecanismos superiores, ¿no? Que tiene el psiquismo para afrontar las crisis, las situaciones, y cuando eso se va perdiendo, se va deteriorando, uno va cayendo en el apasionamiento, ¿no? Y es peligroso porque nos puede poner en las puertas del odio, diría yo más bien. Si no abrimos los ojos, si no tomamos conciencia, si la clase política no toma conciencia, nos están poniendo en las puertas del odio. Me Y- interesó mucho cuando hablaste Ujú. de un paciente desquiciado, porque yo siento de una etapa hasta ahora que hay gente con la que no podés conversar Mm, porque hay una negación de la realidad evidente. sí. Independientemente de donde uno esté, no se puede no Mm. ver. Sí, 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 sí. Qué le pasa, digamos, a la persona que se desquicia, a este sujeto, como yo digo, que el pueblo constantemente es empujado a una suerte de estado esquizofrénico? Por un lado, vemos un alejamiento de la realidad, ¿m? Ujú. Vemos una mirada, un abordaje de alguna manera ideológico de la realidad, ¿m? Donde no hay un encuentro, ¿m? Real, contemplativo de la verdad, sino que se quiere abordar y forzar a la realidad a que se adapte, ¿no es cierto?,
a un constructo ideológico de alguna manera, ¿no? Ujú. Y ese forzamiento de la realidad genera violencia. ¿M? Y constantemente vemos, independientemente del lado o del bando político, vemos que esto es una situación común en la clase política, la profundización ideológica, ¿no? El distanciamiento de la realidad, donde vemos que más bien se manejan por una suerte de virtualidad y no caminan por el común de la gente, ¿no? Donde está la realidad cotidiana. Ujú. Entonces, este alejamiento de alguna manera va deteriorando los mecanismos, como te decía, superiores, perdemos el debate, perdemos la capacidad de diálogo, perdemos la capacidad de autocrítica. ¿M? De alguna manera, la persona que cae en estas cuestiones, al perder estos mecanismos superiores, empiezan a surgir estas cuestiones que son inferiores, ¿no? Como la violencia, la descalificación, la demonización del otro. Ujú. Francisco, a Sí, mí lo que me preocupa en función de esto de lo que vos decís, que sin haber pasado por un análisis psiquiátrico y sin un resultado, este que atentó contra la presidenta dice que actuó en función de las críticas que ve y de la violencia política que ve contra la presidenta. Es como dar un diagnóstico y me parece mínimamente apresurado. la verdad que yo personalmente no me siento en condiciones de dar un diagnóstico sobre esta persona, sería totalmente imprudente, pero sí se puede decir que hay condiciones sociales, ¿m? Que pueden generar el surgimiento de fanatismos. Ujú. ¿M? Eh, esta situación esquizofrénica nos puede llevar, por ejemplo, a la demonización del otro, como te decía recién, al fanatismo, al apasionamiento, a que personas que por ahí en lo personal tienen alguna cuestión premórbida, se despierte en ellos, ¿no es cierto?, algún tipo de delirio y se crean llamados a defender o a salvar el mundo, a cambiar la realidad. Al menos hipotéticamente, teóricamente, puede ser un disparador, ¿no? No conozco el caso particular de esta persona, Pero pero sí me parece que podés sí, tener una opinión formada, creo yo, espero no ponerte en un aprieto. El hecho de que él haya fallado en su cometido teniendo un arma, una Versa, tiene un nivel de precisión de 99,99%. Bien, ujú. él tenía esa arma, no cualquiera otra que falla en la calle. Y él no cometió eso. De alguna manera no hay un mensaje como diciendo, en el fondo no lo quiso hacer, o es una Podría ser. negación de sí mismo. Podría ser, no me quiero poner la verdad en ese lugar, pero podría ser hipotéticamente también, digamos, ¿no? Ujú. Los dos, las dos hipótesis, en principio, hay que ver y dejar que actúe, ¿no? Las instituciones, ¿m? Especializadas en estos aspectos, Claro. porque también es propio del estado de esquizofrénico el querer negar la ley, el Ujú. querer negar lo instituido, el querer crear una realidad paralela, el querer crear de algún modo un mundo nuevo donde las leyes se adapten, ¿no es cierto?, a mi comportamiento caprichoso. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque estas cuestiones yo creo con prudencia se tienen que resolver en los lugares que se tienen que resolver. Ahora, Francisco, a Sí, mí me cabe cuando dice que él seguramente, está bien, vos decís que fue un emergente de la situación de la Argentina. Yo sí. coincido con esta teoría tuya. Ahora, puede ser que él se vio impulsado para, coincidiendo con una crítica dura hacia Cristina, o puede ser que él tuvo un resentimiento hacia Cristina por lo que Cristina hacía, no por lo que le dijeron los demás. ¿Mm? Sí, Puede ser dos eh, caminos por el cual él llega a esta situación. Él salió en algunos medios de comunicación, por ejemplo, criticando él y la novia los planes sociales, sí, ¿eh? sí, 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 Que sí. están muy relacionados Eh, con la figura de Cristina Kirchner. Sí, la verdad que hay muchas cosas dando vueltas. Creo que también producto de este desquiciamiento de la política es que está muy inmersa en el mundo de la virtualidad, ¿no? Estas cuestiones también se ven en estos jóvenes, ¿no?, de hoy que están inmersos en la virtualidad y se desconectan con la realidad,
crean un mundo paralelo donde pareciera que la política tiene que vivir del permanente show, de la permanente escenograficación de sucesos, el de la construcción de relatos, al estilo de un argumento casi delirante, Ujú. donde finalmente el político tiene que gastar sus recursos, sus energías en sostener una construcción ¿m? Eh, ideológica, comparo la ideología con el delirio, y donde cada vez por sostener este argumento se aleja y se aleja cada vez más de la realidad. Y uno, que personalmente, que también atiendo personas en el consultorio, también ve la tristeza en el hombre común, en el hombre de la calle, al estar sufriendo esta suerte de cabeza de la sociedad que está alejada de la realidad, ¿no? Ujú. El hombre de calle que está preocupado porque no llega a fin de mes, por la inseguridad, por el debilitamiento de las fuentes de trabajo. Pareciera que la realidad del hombre común pasa por otra realidad que la de la cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, completamente vivimos como en una situación social escindida, Sí. donde quienes detentan el poder parece que viven en un mundo aparte, Ujú. y somos consumidores de alguna manera televisivos de esta realidad, Sí. ¿m? De este espectáculo De este audiovisual. espectáculo, ¿no? Coincido con vos que hay Ujú, mucho malestar cultural por la ujú. realidad y que lo peor es que uno no sabe, al ver que ellos están encendidos, no sabe cómo vamos a seguir. Entonces el Así futuro es. se transforma, siempre fue una incógnita, pero acá pareciera que es hasta una negación el futuro de Es uno. una negación, de alguna manera, yo creo que hay que llamar a la clase política a una maduración, ¿no? Creo que está atrasada con Ujú. respecto a algunos aspectos de la sociedad, a madurar, o sea, viven en esta cuestión proyectiva también que tiene por ahí el esquizofrénico, ¿no? De no hacer una autocrítica, de no reflexionar sobre sí mismo, de proyectar sobre el otro toda la culpa, toda la responsabilidad, en dividir al entorno en buenos y malos, el que está a favor mío, el que está en contra mío. ¿M? Este, en ese sentido, creo que urge una toma de conciencia, no solo de la sociedad, como nos llamaban los políticos, en esta suerte de feriado que tuvimos, que era un feriado en teoría para la reflexión. Yo creo que el que más urge que reflexione es la clase política, Ujú. ¿no? Bueno, Este, es así, me quiero quedar con este mensaje. Esto es ujú, un país donde la clase política tiene que reflexionar, lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, pero ellos tienen la primera obligación. ujú. Para que me escucho. Francisco Viejobueno, muchas gracias No, gracias por a venir a ustedes. pensar en voz alta y ayudarnos a pensar lo que nos pasa a los argentinos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, creo que hay que detener la locura, hay que pacificar, hay que promover la concordia de alguna manera, hay que, y sobre todo, reflotar la verdadera identidad de nosotros como pueblo, fortalecer la cultura y la educación. Bien, El cambio político urge, pero es fruto de la cultura. bien. Muchas Así gracias. que gracias a ustedes. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.